Me da mucho gusto poder estar contigo una vez más. Y vamos juntos a pedirle a Dios en oración su bendición para este tiempo. Dios, te queremos pedir tu bendición para esta enseñanza. Prepara nuestro corazón. Danos quietud en nuestros pensamientos y que tú puedas ir acomodando lo espiritual a lo espiritual y que podamos recibir de manera completa lo que tú tienes hoy preparado para nosotros. Bendícenos, háblanos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado estudiando esta parte hermosa de me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, donde realmente entendemos que Dios tiene un gran nombre. Dios tiene una buena fama. Tiene ese nombre, esa fama, donde las personas saben que en Dios hay respuesta. Las personas pueden ver que en Dios hay alguien que cambia las vidas, que transforma las personas, que limpia el corazón. Y por eso Dios se ha propuesto que cada uno de los que nos acercamos a Él seamos un nuevo testigo, un nuevo testimonio de ese Dios que tiene un gran nombre. Dios ha preparado esas sendas de justicia para que tú y yo andemos en ellas, porque en ellas está la respuesta al hombre, la respuesta a su necesidad, y para que los que aún no le conocen puedan ver a través de lo que ellos ven en la vida de los que le han entregado su corazón, ellos puedan ver, eso es lo que yo necesito, eso es lo que quiero. Yo quiero conocer a Dios y que podamos ver y que podamos ser esos testigos de Dios en medio de nuestra generación. El camino más importante que hemos aprendido, al cual Dios nos ha llevado a través de esta enseñanza, es el camino de morir a nosotros mismos, de decirle no a la estructura de nuestra vida antes de Cristo y decirle sí a la vida que Él nos ha dado, a la vida que Él nos propone. También nos ha invitado a meditar, a reflexionar, a apropiar esa vida, ese camino de amor, esa senda de andar en amor, en la cual realmente Dios es quien nos enseña a amarlo a Él, a amarnos a nosotros mismos y a amar al prójimo. Porque finalmente el amor es la gran necesidad del hombre. El amor es contrario al egoísmo. Un egoísmo que es realmente el que nos ha robado, el que nos ha alejado, el que nos impide poder disfrutar lo que Dios planeó para nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, el que no ama a su prójimo, al que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Eso es imposible. Por eso cuando te conviertes, lo primero que Dios hace, lo que Dios trae hacia tu vida es mostrarte cuál es la senda del amor. Primero, lo más importante, el amor a Dios. Porque del amor a Dios depende el que tú puedas amarte a ti mismo y el que puedas amar a tu prójimo. Finalmente, Dios es el que trae la respuesta a nuestra vida. Y en respuesta a lo que Él hace en nosotros, entonces surge ese amor por Él. Ese amor por las cosas que Dios nos propone, las cosas que Dios nos ofrece. Un amor sincero, correcto, verdadero hacia Dios. Porque finalmente Dios ha hecho dos grandes manifestaciones, dos grandes muestras de su amor para con nosotros. La primera, Dios nos creó. Dios dice en la Biblia que Él creó al hombre perfecto, pero el hombre se separó de Dios. El hombre desobedeció. Pero esto no tomó por sorpresa al Creador, sino que Dios se adelantó a resolver el problema que el pecado del hombre había creado. Y Dios se adelantó a hacer un plan, ese proyecto eterno de salvación, en el cual Dios quería resolver lo que nos separó de Él. Quería resolver nuestro conflicto con Dios. Quería resolver nuestro problema, ahora sí que nuestro problema interior, el problema contra nosotros mismos y el conflicto que teníamos con nuestro semejante a consecuencia del pecado. Lo que Dios hace finalmente es traer la respuesta que nuestra vida necesita. Todo eso
lo resolvió en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, lo que también estaba muriendo es lo que al hombre lo afecta. Estaba muriendo lo que tú y yo somos, lo que Dios no podía perdonar. Ahí Dios tuvo que entregar su vida porque en Él fue cargado todo lo que tú y yo éramos y todo lo que nos separaba de Dios. Al pagar esa deuda que teníamos con Dios, al quitar esa pared de separación, ese muro que se interponía entre Dios y nosotros, Dios ahora nos dice, está el camino abierto, está la senda abierta para que tú puedas voluntariamente acercarte a mí y podamos estar juntos si aceptas el pago que yo hice por ti. Lo que Dios hizo en la cruz fue pagar todo lo que el hombre es, todo lo que el hombre hace. Pero se levantó de los muertos y empezó a proclamar y empezó a decir a toda la humanidad, a cada persona, te amo, pagué por ti en la cruz, ahora tienes que hacer algo respecto a esto que yo ya hice. Jesús dice, te amé de tal manera que di a mi hijo por ti, que di mi vida por ti. Ahora hay algo que tú puedes hacer. Lo único sabio, lo único sensato que podemos hacer, aceptar de manera personal que mi maldad, que mi pecado, que mi vida sin Cristo quedó ahí en la cruz y levantarnos a vivir de una manera consciente, voluntaria, en la nueva vida que Dios nos dio. Esto que podemos hacer es realmente lo que de entrada fue lo que hizo el parteaguas, lo que hizo el punto de quiebre. Cuando tú en tu corazón le dices a Dios, Dios, yo quiero aceptar el amor que tú me tuviste. Porque no importa que Dios ya haya pagado por ti, no importa que Dios ya haya hecho todo esto a tu favor, a menos que tú se lo pidas, a menos que tú lo apropies de manera personal, esto no hace nada por ti. Cuando recibimos a Cristo, lo que hacemos en esencia es aceptar lo que Él ya nos regaló, apropiar lo que Él ya puso a nuestro alcance, la reconciliación con Dios. Por eso Dios espera pacientemente, toca la puerta de nuestra vida para poder escuchar de cada uno esa voz que con sinceridad dice, Dios, te invito a mi vida. Quiero que me limpies, quiero que me cambies, quiero que me perdones, quiero conocerte, quiero seguirte, quiero amarte. Todo esto viene como consecuencia de el amor que primero Dios nos tuvo. En la cruz vemos la expresión total, absoluta del amor de Dios por el hombre. Dios dice que en esa cruz Él manifestó ese amor de tal manera. Pero ese amor ahora tiene la intención, tiene el objetivo de conquistar nuestro amor para Dios. Fíjate lo que dice primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él. Habla del amor en respuesta, en correspondencia a lo que Dios ya hizo por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El deseo que Dios pone en el corazón de quien verdaderamente lo ha aceptado, lo ha recibido, es amar a Dios, agradar a Dios. Para amar a Dios, para poder agradar a Dios, tú tienes que permitirle que Él primero te ame. No podemos amar a Dios si no es primero Dios quien derrama su amor en nuestra vida. En el Nuevo Testamento Pablo usa esta expresión porque el amor de Dios ha sido derramado en los corazones de los creyentes. Cuando el amor de Dios es derramado en el corazón del que le ha creído, es el que nos capacita para andar en amor. Esta segunda senda de justicia en la cual ya entramos con más detalle la semana anterior. Ese amor a Dios, ese amor a ti mismo, un amor que no tenías. Y ese amor que ahora puedes manifestar a tu prójimo. No nada más al prójimo que te agrada, al prójimo que tienes cerca, al prójimo que consideras importante para ti, sino aún para ese prójimo que dice la Biblia, ama a tu enemigo. Ama a aquel que te aborrece.
Por eso entiendes que una vez que tú amas tu vida, puedes enfrentarte a lo que antes te impedía amar. Puedes decirle no a lo que antes te impedía disfrutar tu vida. Y entonces, mientras más hacemos lo que Dios pide, mientras más obedecemos, más felices somos. Más amarás tu vida y más desearás ir descubriendo mayores aspectos, mayores alcances de ese amor de Dios derramado en ti y las manifestaciones que Él quiere que esto tenga. Por eso puedes amar a tu semejante, por eso puedes amar a tus enemigos. Dios ha resuelto, Dios ha arreglado todo ese asunto que nos separaba de Él. Pero ahora hay algo que viene como consecuencia. Hay un resultado de aprender el camino que Dios nos ha propuesto. Ese camino de morir a nosotros mismos, ese camino de andar en amor. Hay un resultado. Ese resultado es que Dios nos lleva a entender de una manera práctica, cotidiana, constante, que Dios tiene un plan para nuestra vida. A esto podemos llamarle el camino de su voluntad. La senda de la voluntad de Dios para cada una de las personas, un plan particular, un plan personal para cada una de las personas que le han dicho a Cristo, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador. Esto contrasta enormemente, totalmente, con lo que era nuestra vida sin Cristo. Porque en nuestra vida, antes de conocer a Cristo, todos llegamos a nuestra vida y empezamos a aprender a hacer nuestra voluntad. Empezamos a aprender a hacer lo que nos gusta, lo que quieres, lo que deseas, lo que te agrada. Pero con tristeza tenemos que reconocer que como lo que nos agrada, nos gusta, lo que deseamos, etc., con esa naturaleza corrompida, echada a perder que teníamos, finalmente lo que hacía era llevarnos cada vez más y más y más lejos de nuestra verdadera necesidad. Por eso ahora entendemos que lo que Dios tenía que hacer era cambiar nuestra voluntad por una voluntad que fuera buena, que fuera agradable, que fuera perfecta. Y esa no es la característica de nuestra voluntad. Esa inevitablemente nos remite a esa idea, la vamos a ver un poquito más adelante, a la idea de lo que es la voluntad de Dios. Nuestra voluntad es contraria a nuestra necesidad. Desde niños lo vemos esto clarísimo. ¿Cuántas veces no luchamos así con nuestros bebés? Porque tú reconocías como padre, lo que necesita es dormirse. Ah, pero ¿cómo berreaba para dormirse? ¿No? Y entonces vemos cómo está la naturaleza contraria, actuando de manera totalmente opuesta a lo que realmente necesita. Y ni qué decirte de lo que fuimos desarrollando con los años. Íbamos siempre en contra de lo que necesitaba nuestra alma. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que nos convertimos. Hasta el día que le creímos a Dios y le dijimos, Dios, te entrego mi vida. Una de las cosas más extraordinarias que uno capta, que uno entiende, que uno va descubriendo cuando conocemos a Dios, es que aprendemos que hacer la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer. Que hacer la voluntad de Dios es realmente la mayor bendición para nuestra vida. Cuando te entregas a Dios, cuando le entregas tu vida, tú aprendes algo, que todo está bajo el control de Dios. Ahora, hay algo bien interesante. Esto que en sí es extraordinario, ¿sabes? Entender todo está bajo el control de Dios. Es muy fácil expresarlo, muy fácil decirlo así como una verdad. Todo está bajo el control de Dios, sí. Pero ¿qué pasa? Cuando en esa vida, la tuya, la mía, cuando enfrentamos situaciones que no nos gustan, situaciones complicadas, situaciones que no nos agradan, como que ya no es tan fácil distinguir la realidad, la verdad de esta expresión. Como que ya no es tan fácil identificar que Dios tiene el control de todo cuando enfrentamos ciertos eventos en nuestra vida. Y muchas veces ocurren cosas en nuestra vida que en lugar de llevarnos enseguida así a esa certeza
Dios tiene el control, nos llevan a pensar que estamos viviendo algo en contra de la voluntad de Dios. Por eso, Dios, conociendo de antemano lo que podíamos enfrentar en este caminar siguiéndolo, nos dejó un mandamiento. Antes de leer el mandamiento, te quiero hacer una pregunta. ¿Quieres ser feliz? Yo creo que sí. Yo quiero ser feliz. Ahora, fíjate el mandamiento. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice el pasaje, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Dice el pasaje, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Porque nos está hablando a ti y a mí. Cuando aquí dice para vosotros, hay que apropiarlo. Eso es para ti y para mí. Para nosotros en Cristo Jesús. Obedecer este mandamiento de dar gracias en todo es como una llave. Una llave que abre una puerta que ante cualquier evento, ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación que tú estés viviendo, que puede ser un problema, una dificultad, una necesidad, etc. Si tú usas esta llave, va a cambiar tu actitud hacia lo que se está tocando vivir. Esto así, subráyalo en tu corazón. La gratitud cambia tu actitud hacia lo que estás viviendo. Porque dar gracias por todo abre la puerta para entender que lo que Dios se ha propuesto en ti, para entender que lo que Dios hace en ti, en primer lugar, Él te confirma, yo tengo todo el control, tengo todo bajo control. Y entonces nos lleva a recordar y a reconocer que si Dios está permitiendo eso en nuestra vida, es porque Él tiene un plan. Un plan que no se ha separado ni un milímetro de que nos ama, de que tiene lo mejor para nuestra vida, ¿sí? Pero si usamos esta llave, si usamos esto que Dios tiene para nosotros, entonces realmente podemos entender, podemos ir captando que esto es una realidad y no nada más un pasaje bonito ahí de la Escritura. Cuando tú entiendes esto, cuando tú apropias esto, entonces, aunque vivas situaciones, eventos, donde aparezcan circunstancias que no te agradan, tú vas a poder descansar, confiar en el amor de Dios. Una pregunta que nos hacemos cuando enfrentamos esas circunstancias es, ¿cómo puedo confiar en el amor de Dios en las circunstancias que no me agradan? La respuesta la deja la palabra de Dios. Toma la senda correcta. Esa senda correcta se llama la senda de la gratitud. La senda de la gratitud te va a evitar entrar en el camino del comportamiento equivocado. Ese comportamiento donde dudamos de que Dios es fiel, dudamos de que Dios nos ama, de que podemos dudar de la calidad de su proyecto para nosotros. Y por contra, cuando das gracias, tienes paz. Cuando das gracias, empiezas a ver que Dios tiene un propósito, que Dios no se equivoca, que Dios tiene un plan. Y si das gracias, entonces nunca le permitirás a la duda que asalte, que robe ese amor, esa paz, ese gozo que Dios produce en el corazón. Cuando das gracias, puedes empezar a ver que Dios tenía una propuesta, un propósito atrás de lo que estaba haciendo. Y cuando entiendes esto, si tuvieras la opción de regresar atrás y decir, a ver, ahora quiero reorganizar lo que venga adelante, tú entenderías, yo no voy a quitar nada. Y no quitarías nada de aquello que te ha tocado vivir, porque sabes que atrás de esas circunstancias, Dios construyó grandes cosas, grandes fortalezas, grandes tesoros en tu vida y en tu relación con Él. Y entonces entiendes que Dios, todo lo que ha permitido, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que duele, lo que te pone de rodillas, todo eso que Dios ha permitido es una muestra, una manifestación,
un alcance más de su amor y que ha sido para tu bien. Si aprendemos a dar gracias por todo, aún por las cosas que no parece que podemos dar gracias, vamos a llegar a ese terreno donde puedes enfrentar lo que venga, la curva que te presente la vida, porque vas a entender que en esta ruta, en este camino, en esta senda, andar en ella, la senda de la gratitud, es fundamental para disfrutar tu relación con Dios. Y que nada en esa senda que Dios ya ha preparado, esta parte no la pierdas de vista, Dios ya lo ha preparado de antemano, es porque es lo que tú necesitabas. Y porque te ama. Cuando tú quieres vivir así, cuando tú aceptas el reto de vivir en lo que Dios ha preparado para mí, Dios te recuerda entonces que lo importante para el creyente no es que entendamos de antemano. Jesús le dijo a los discípulos, lo que yo hago, lo que estoy haciendo, no lo entienden ahora. Pero les dijo así de una manera de aliento, pero lo entenderán después. Así que el asunto no es si lo entiendo hoy, sino si lo creo hoy. El problema no es un problema de capacidad de entendimiento, es un tema de fe, un tema de confianza. Por eso la palabra de Dios no nos invita de manera, vamos a decir, de manera espontánea, no nos dice, a ver, crece en entendimiento. Sí, es importante entender las cosas, pero lo más importante es crecer en la fe, crecer en la confianza, crecer en la dependencia de Dios. Por eso cuando vamos a la Biblia, lo que crece es nuestra fe. Es más importante que crezca tu fe a que crezca tu conocimiento. Cuando crece tu fe, tú puedes dar con más convicción, con más certeza, gracias por lo que estás viviendo. Porque vas a entender que Dios te ama. Y quizá después, en el momento que Dios te lo aclare, vas a poder entender. Pero no es entender lo que nos hace felices. Lo que nos permite disfrutar la vida es confiar. Confiar en lo que Dios está permitiendo. ¿Cuántas cosas Dios tiene que hacer en mi vida? ¿De qué forma? ¿Bajo qué circunstancias? No lo sabemos. Dios es Dios. Tú y yo no podemos entender eso. Pero Dios podemos descansar en que va a hacer todo lo que sea necesario para que nuestro transitar en este camino de su voluntad traiga a nuestra vida, provea a nuestra vida todo lo que necesitamos, todo lo que Él ha planeado. Por eso cuando preguntamos, oye, ¿y cómo es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es tal cual, como dice Romanos 12:2. Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate en la descripción. O sea, sí, características de la voluntad de Dios. De entrada, buena. Súmale, agradable. O sea, no nada más es bueno para ti, Dios dice, ese es el camino agradable. Y para concluir así el perfil de la voluntad de Dios, perfecta. Tú empezarás a ver las cosas que Él permite en tu vida de una forma totalmente diferente cuando tú empieces a descansar más, a confiar más en el amor de Dios. Porque Dios siempre tiene la respuesta a nuestra vida. Y podemos descansar, como dice el pasaje, podemos comprobar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Nota que la palabra de Dios nunca dice que el creyente no va a enfrentar problemas, o no va a enfrentar pérdidas, o no va a enfrentar situaciones de crisis o de necesidad. El mismo Jesús enfáticamente dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero lo que sí aseguró Jesús fue que en esa aflicción
en ese problema, en esa necesidad, Él aseguró, no te voy a dejar solo. No vas solo. Aseguró su presencia. Lo que Él nos aseguró es que la senda a la que nos invita a caminar no es una senda en la cual vamos solitos. Vamos siguiendo, vamos de la mano, vamos en las pisadas de aquel que nos amó de tal manera que hoy nos dice, si te amé así, ¿cómo no te daré por ese amor todas las cosas? Aprender lo que Él ha planeado para nuestra vida. Claro, este pasaje que habla de esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, empieza diciendo que hay una condición. La condición está expresada antes de la consecuencia. El pasaje dice, no te conformes. ¿A qué? No te conformes a la estructura de la vida sin Cristo. No os conforméis, dice el pasaje, a este siglo, a este mundo. Al contrario, permite constantemente esa transformación, ese cambio. En palabras del pasaje dice a esa renovación de nuestro entendimiento. Es decir, que cada vez vas entendiendo mejor lo que Dios tiene para ti. Y como entonces lo vas entendiendo porque lo vas creyendo, entonces vas a empezar a conocer, a seguir y a vivir la voluntad de Dios. Todo esto es la voluntad de Dios y todo esto está implícito cuando dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Para mí es muy importante hacerte así el énfasis, recalcarte que Dios ha comprometido su nombre contigo. Él se está comprometiendo contigo. No es algo que te digo yo, no es algo que nada más lees, es algo que Dios dice, por mi nombre, mi voluntad para ti es buena, agradable y perfecta y tengo unas sendas en las cuales yo ya preparé para que tú transites. Y Dios no falla. En todos los años que yo tengo de convertido, Dios nunca me ha fallado. Yo sí he fallado. Yo sí me he equivocado. Pero Dios no falla. Y ese es el testimonio de muchísimas personas, muchas que yo he podido conocer de manera personal, que he podido ver los milagros que Dios hace en sus vidas, cómo Dios transforma, cómo Dios levanta, cómo Dios cambia. Y lo que Dios nos invita con esto es a confirmar nuestra fe, a fortalecer nuestra fe y a entender la importancia de dar ese paso voluntario de decir, voy a dar gracias por todo. Ahora, muy importante, en este tema de la voluntad de Dios, Dios también nos dice que Él nos dejó un encargo. Sí, tú tienes un encargo como cristiano. El encargo de compartir el Evangelio. Jesús le dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es un mandamiento. Jesús también dijo, el trabajo es mucho, los trabajadores son pocos. Y hoy Dios nos vuelve a invitar y nos dice, quiero recordarte que el trabajo es comparte lo que yo te he dado. Ve y predica, ve y comparte. A donde estás, pídele a Dios por oportunidades. Ahora, cumpliendo con este mandamiento, realmente el Evangelio se ha predicado desde que Jesús lo ordenó. Se ha predicado por más de 2000 años, pero quiero recordarte algo. Cada generación es responsable ante su generación. Y en este tiempo, esto es interesante, hay varias generaciones que están concurriendo. No es lo mismo mi generación que la generación de mis hijos. A lo mejor que tu generación, ¿sí? Y para tu generación, tú eres el instrumento. Tú eres la pieza clave que Dios quiere usar para que otros conozcan de las maravillas de la vida que Cristo ofrece. ¿Por qué somos responsables para nuestra generación de manera primordial? Hace unos días le daba un consejo a una persona que le doblo la edad. Cuando escucha a esta persona el consejo me dice, bueno,
Pero es que yo creo que vemos las cosas diferentes porque ya sabes, yo tengo 20 y tantos, tú tienes, no te digo cuántos, ¿no? Y tiene razón. Tiene razón en la diferencia de edad. Pero no tiene razón porque Jesús no ha cambiado. La palabra de Dios dice, Jesús es el mismo hoy y ayer y por los siglos. Y tú puedes leer la Biblia y ves a un Jesús de 12 años, comprometido con los negocios del Padre, igual de comprometido que lo estuvo a los 20 y a los 30. Y en el huerto de Getsemaní él dice, no mi voluntad sino la tuya. En eso podemos estar completamente convencidos de que el asunto de la obediencia, de la entrega, de la santidad, no es un asunto de edad. Pero sí tiene razón esta persona en el sentido de que demandamos, como seres humanos, que nos hablen conforme a nuestra, vamos a decir, conforme a nuestra similaridad. ¿Sí? Gracias a Dios, yo he podido compartir el Evangelio y los consejos de la palabra con muchas personas mayores, menores, similares a mí. Y cuando el corazón es sincero, cuando el corazón es honesto, realmente, gracias a Dios, Dios quita esa excusa de la, vamos a decir, de la edad. Porque también he visto esa excusa del otro lado, ¿no? O sea, cuando como joven compartes con una persona que es mayor y a mí me han dicho, no, mi hijo, es que tú no has vivido lo que yo he vivido. Y entonces la excusa existe de los dos lados. Cuando eres joven, porque eres joven, cuando eres viejo, porque eres viejo, ¿no? Por eso es un asunto de voluntad. Pero sí es muy importante para ti que quede claro que tú eres responsable para tu generación. Va a ser mucho más impactante que llegues y compartas el Evangelio con los similares a ti, que si llega ahí alguien canoso, ¿no? Con sus arruguitas. Esta semana alguien me dijo que me veía bien patinado. Ya no sé ni lo que quiso decir y no me voy a preocupar por eso. Pero lo importante, lo que realmente es clave, es que entendamos que tenemos una responsabilidad de compartir lo que Dios nos ha dado con la generación en la que hoy estamos. ¿Sí? Yo te invito a que aproveches cada oportunidad, que aproveches cada puerta que Dios te abre, porque Dios está moviendo en este tiempo, en estos tiempos que se anuncian, se ven como tiempos que pueden ser los tiempos finales, para poder anunciar a todo el que se deje, a todo el que se te pare enfrente, que la respuesta está en Jesús. Y hoy, si tú eres creyente, si tú eres salvo, deja a Dios que use tu vida. En servir a Cristo, en andar en su voluntad, está el gozo de la vida. Que Dios te bendiga.